lo que he dicho antes, 30 a 35. 30 a 35 ml por kilo por día. Entonces, redondeando a 30, un paciente de 60 kilos tendría un requerimiento básico de agua de 1800. Un paciente de 80 kilos, 2000 es diferente. ¿Ya? Entonces, no es lo que la enfermera muchas veces te dice, ¿cuánto tengo que ponerle? 2 litros, 3 litros, ¿no? Con el gin, ¿qué tal que le dice? Tienes que tomar 2 litros de agua. Pero si eres un metrito, entonces no va a ser igual que 1,50 m o 1,80 m. Es diferente el requerimiento de agua. ¿Por qué le miras? ¿Por qué te ríes del compañero? Es bullying eso. Entonces es importante la hidratación enérgica, pero para mejorar y recuperar ese tejido inflamado, edematizado. Así igual que en el DCD isquémico hemorrágico hay una zona de penumbra, como hablábamos. Entonces, y no dar dextrosa. La dextrosa produce mayor edema porque activa los GLUTs, ¿cierto? Ingresa la glucosa y por difusión pasiva entra más agua. Entonces hay que tener cuidado en eso. ¿El dolor es importante? Sí. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué calmamos el dolor? Es importante calmar el dolor en una pancreatitis. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por inflamación? Claro, está inflamado el páncreas. O sea, ¿por qué tenemos que calmar el dolor? Porque si no aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca, el dolor. No, el dolor va a producir, Ese ¿no? estado de estrés ¿Por qué tenemos que calmar el perpetual. dolor? O sea, no es como cuando tú le pateas a tu enamorado y le duele un montón, pero no te importa. Si le duele o no le duele, ¿sí o no? Es por atacar el dolor, doctor. La inflamación es independiente del daño inicial. Entonces, si el paciente se encuentra en mayor situación de estrés, ¿qué es lo que le podría provocar el dolor? Esto, a su vez, genera una retroalimentación positiva para que se perpetúe el dolor y la inflamación. Entonces, la cascada del dolor y la inflamación están de la mano. Claro. Más dolor, más inflamación. Entonces, se activa la cascada del dolor y se activa más la cascada de inflamación. Pero cuando le pegas a tu enamorado no hay problema. Se pone hielo y no hay ningún problema. Pero en la parte del páncreas, que es muy lábil, muy sensible, mayor dolor, mayor inflamación. Entonces se recomienda bajar lo más que se pueda el dolor en el paciente con pancreatitis. Y después de eso ya empezamos a actuar frente a la sintomatología que hablamos, ¿no? Paciente con pancreatitis produce únicamente Dolor en pies. ya dolor en el cinturón, pero aparte de eso, vómitos. ¿Y por qué son los vómitos? ¿Por qué se estreñan? Por el ilio. Hay hilio adinámico. Paciente con pancreatitis produce hilio adinámico. No es de que se estreña como tal, sino no puede eliminar gases ni hace deposiciones porque hay hilo. Y como hay hilo no puede pasar todo, empieza a vomitar. Distensión abdominal, cuadros obstructivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de estimular el peristaltismo. ¿Con qué? Procinéticos. El dolor en una pancreatitis es estresante. ¿Es estresante? Sí, entonces hay que dar un protector gástrico. ¿Ya? Porque hay gastritis de estrés. La gente se estresa, empieza a producir mayor inflamación gástrica y puede producir hasta úlceras por estrés. ¿Ya? ¿Qué más? Nada más, creo. Hidratación, dolor, procinéticos y un protector gástrico, ¿no? ¿Ya? E iniciarle la dieta, ¿cuándo? ¿Cuándo le iniciamos la dieta a un paciente con pancreatitis? ¿Cuándo come? Es nada por violar, depende si... Pues nada por violar, pero ¿hasta cuándo le dejas en nada por violar? Sabiendo que el enterocito, ¿a partir de qué día se empieza a desnutrir?
Es fisiología. No, fisiología. La banquina, ¿cómo es? No, pues no le puedo preguntar de chanca, sino no es hincha de edad, me echa ayer. No han visto la mecha. ¿Cómo es? A partir del tercer día se empieza a desnutrir ese enterocito y empieza a perder sus funciones. ¿Cuáles eran las funciones? Absorción. De absorción, secreción. Ya es como secreción más o menos. Síntesis para segregar tu intestino. ¿Por qué más? No más el musculismo xenobacteriano. ¿Qué es lo que no deja que pase? Y solamente deja que pase nutrientes. Translocación bacteriana. ¿Por qué el paciente con pancreatitis se complica? Pues si tiene una colección, ¿qué hace? Tiene una colección en el páncreas. Se infecta. Se infecta. ¿Y de dónde vienen las bacterias para que se infecten? Del intestino. ¿Por qué? Porque el enterocito no funciona. Entonces pasa. Y se infecta. Se complica. Lo que es una pancreatitis moderadamente severa con colecciones pasa una pancreatitis severa con colecciones infectadas. ¿Sí o no? Entonces hay que prevenir eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la dieta? Dejamos así en el peor, 5 días. ¿Cómo es? Es que no me da. Luego de los 2 días. ¿Qué? Luego de los. O sea, 3 días. para. Luego lo que me decía del enterocito. A partir del tercer día se empieza a desnutrir. Entonces, ¿cómo? Sí, bueno, el paciente ya tendría la sensación de que podría iniciarse. Ya, en Atlanta, ¿qué dicen? Si el paciente tiene hambre, elimina flatos y tiene ruidos aéreos, dale dieta. Pero especialmente en pancreatitis aguda leve. Penas moderadamente severas, especialmente con colecciones y en las severas, entonces no queremos que se complique esa moderadamente severa con colecciones. Entonces hay que darle dieta precoz. Lo más antes posible. Una sonda nasogástrica o nasoyeyunal, porque se ha visto que es igual. ¿Cuándo podemos nasoyeyunal? Cuando hay una obstrucción a nivel del duodeno. O sea, la colección está comprimiendo duodeno. Si no hay compresión, sonda nasogástrica es suficiente. Pero hay que nutrir el enterocito. Y esa nutrición se llama nutrición trófica. ¿Cuánto comemos al día? ¿Cuánto comes al día? A ver, tu desayuno, una taza, 250 pesos. Un plato, 300. Un segundito por ahí, un huevo revuelto, unos 150 más. 500 más o menos. El desayuno. El almuerzo, sopa, segundo, postre, donde la tía vende. En kilocalorías, ¿cuánto más o menos será? 2000, 2500, ¿no? Entonces, y en volumen es más o menos, si nuestro requerimiento básico de agua es casi 2000, dependiendo del tamaño, 2000, 1800. Entonces, mínimo será pues 1800, más o menos. Entonces, pero la nutrición trófica es más o menos de 10 a 20 cc por hora. Si hablamos 10 cc hora, es 240 cc. ¿Y cuánto de salida producimos? ¿600? ¿No? Un poquito más. Entre 800 a 1200 más o menos. Oh, de Dios. Y jugo gástrico, algo así más o menos. Entonces casi todo eso es unos 2000, 2500 en volumen. Darle 200 veces más es nada. Sí.
pero eso le nutre al enterocito para que no se desnutre y su función no se pierda. Y vamos progresando poco a poco. No, pero el paciente con pancreatitis maligna severa tiene ilio, distensión, ríos urarios disminuidos o no elimina flatos, peristatismo disminuido, ¿no? Entonces le damos un poquito de dieta de 240 a 480, que es de 10 a 20 cc hora en infusión continua. O sea, tampoco va a ser en una sola, poco a poquito durante todo el día. Eso va a prevenir de que el enterocito se desnutra y el paciente se complica. Entonces es importante la nutrición precoz. En el Farreras, en el Harrison van a ver de que nutrición después de 3-4 días, ¿no? No, se ha visto de que eso no nos ayuda, especialmente en pacientes con pancreatitis moderadamente severa o severa. La nutrición precoz es importante. Pancreatitis leve, no hay problema, ¿no? El paciente no tiene colecciones, no tiene falla orgánica, normalmente a las 24 o 48 horas quiere comer, está de hambre, elimina flatos, tiene ríos urarios, dale dieta. Pero tiene que tener los tres: ríos urarios, eliminar flatos y tener hambre. Si tiene dos, esperamos 12 a 24 horas. ¿Ya? Y en la pancreatitis crónica es algo similar, son cuadros de pancreatitis de forma repetitiva, pero cuadros no muy severos, por algunas etiologías, entre ellas la alcohólica, que es muy importante, o las pancreatitis a repetición, ¿no? La siguiente. Ya hemos visto, es una inflamación del páncreas, el tejido pancreático que produce alteraciones, fibrosis, alteraciones en los túbulos, en los conductos pancreáticos, produciendo obstrucción y pancreatitis focalizadas en diferentes lugares. Paciente. La incidencia es 1 en 100.000, prevalencia de 3 en 100.000. En Europa, América, Sudáfrica es muy frecuente. La edad entre los 36 y 69 años, y el varón es 10 veces más que la mujer, ¿no? ¿Sí? La causa más frecuente, OH, el alcohol. Hablábamos la anterior vez de qué es lo que produce el alcohol: alteraciones estructurales, saponificación. Entonces empieza a haber una inflamación de los conductos, produciendo obstrucciones y produciendo microinflamaciones de forma crónica. Idiopáticas hasta un 30%, autoinmunes, y las demás que son menos frecuentes, ¿no? Los fármacos, algunos, bueno, ya han cambiado bastantes fármacos, especialmente los retrovirales, como la nevirapina que les comentaba la anterior vez, que producen pancreatitis crónicas, ¿no? Que es un medicamento retroviral para pacientes con VIH. La siguiente. Producen depósitos proteicos ductales, o sea, obstruyen. Los fármacos que producen o que están relacionados a pancreatitis aguda también están con la crónica. Algunos, dependiendo. Algunos sí condicionan, así como el alcohol. El alcohol es una de las causas más frecuentes. La primera es por una coleocolitiasis, ¿no? Y la segunda causa es OH. Pero de los OHs que se meten, pues, y toman como hoy día nuestro paciente toda una semana, ¿no? Son 8 días, 8 días han tomado eso. Pero los pacientes que toman de forma frecuente, 1 o 2 días, y empiezan a producir inflamaciones segmentarias del páncreas. Y vamos a ver en la tomografía, vamos a ver calcificaciones, que eso no quiere decir de que sea un solo cuadro, sino son cuadros repetitivos de forma alternada. Y el dolor no es muy intenso, 10 sobre 10 con una pancreatitis aguda, porque la inflamación es pues segmentaria por el depósito de los canales pancreáticos. Obstruye una parte del canal, inflama solamente esos asientos. Pero en una pancreatitis con una coleocolitiasis obstruye el conducto biliar principal, el conducto biliar, y produce inflamación de todo el páncreas. Debe haber inflamación mucho más severa. Puede haber isquemias también, estrés oxidativo, desórdenes autoinmunes, que son como patógenos, ¿no?
Inicialmente puede producir aumento de volumen por la inflamación y después atrofia y fibrosis, dilatación de los talles oculares, o sea, de forma segmentaria, produciendo alteraciones y en algunos casos muy raros, incluso hay algunos microcálculos que van y regresan o se van hacia el conducto pancreático más que se eliminen por la ampolla, ¿no? Va a producir fibrosis peripancreática de forma frecuente, segmentaria y cada vez va a avanzar y va a inflamar cada vez más el páncreas. La siguiente. Hay muchos pacientes que son OHs y después de unos 5 o 10 años de OH se les activa supuestamente la diabetes, ¿no? Yo tengo diabetes. Antes no había forma de definir muy bien cuál era la causa, porque no tenía antecedentes, no comía mucho dulce, pero sí tomaba un montón. Entonces ahora la ecoendoscopía, que es un procedimiento especial que ayuda a ver los conductos pancreáticos mucho más detalladamente que una colangioresonancia inclusive. Entonces se ha visto de que hay obstrucciones y microfibrosis en diferentes zonas. Y eso es lo que condiciona lesiones no solamente de la parte exocrina del páncreas, sino también la parte endocrina, condicionando las diabetes secundarias, ¿no? Es como una diabetes secundaria, una pancreatitis severa, igual también. Pero oh, casualidad, encontraron diabetes y piensan que después, oh, me apareció la diabetes, ¿no? Se hace algunos estudios mucho más específicos y se encuentra que hay una alteración de páncreas. La pancreatitis crónica calcificante va a producir precipitaciones cálcicas a nivel ductal, que debe estar alterando y obstruyendo y destruyendo inclusive los conductos pancreáticos. Y esto a la vez va a condicionar a producir atrofia hacia las zonas vecinas, ¿no? Hacia las áreas vecinas. Y en algunos casos producen lesiones en partes, desde la cabeza, el cuerpo, la cola, el páncreas, ¿no? Trayendo alteraciones funcionales de forma crónica, poco a poco, ¿no? Entre ellas una de ellas, lo que les comentaba, diabetes secundaria por unas inflamaciones crónicas recientes. Las no calcificantes, una es calcificante porque hay alteraciones a nivel de los conductos y va calcificando la inflamación, ¿no? Y las no calcificantes son difusas, pero no son tan segmentarias como las calcificantes. Tiene un comienzo de fibrosis peri-intraductal por inflamación del conducto en sí, empieza a producir fibrosis y estenosis de los túbulos o de los conductos biliares o conductos pancreáticos, mejor dicho, produciendo mayor inflamación, obstruye, no sale la secreción o el jugo pancreático, inflama más ese conducto, produce más fibrosis, más estenosis a nivel ductal, atrofia de las áreas que van dando el drenaje a esos conductos y alterando la función pancreática. Pero la característica de estas no calcificantes es que no afecta a los ductos más pequeños, sino a los ductos un poquito más grandes. No son muy segmentarios, son de forma mucho más difusas. Son alteraciones de los ductos más grandes y las áreas son mucho mayores, ¿no? Así. ¿Cómo viene el paciente con dolor abdominal? El dolor ya hasta un 90% de los pacientes que vienen con pancreatitis crónica, pero el dolor no es muy intenso. Si una pancreatitis aguda era de 9, 10 sobre 10, en una crónica después 5, 6 sobre 10, ¿no? No es muy intenso y muchas veces calma con el reposo. Puede haber ictericia en algunos casos, la diabetes en debut, algunos pacientes, algunas complicaciones, los episodios de dolor pueden ser inclusive de forma inicial un poco más intenso y después va bajando, porque cada vez se empieza a inflamar las zonas que ya son más segmentarias, ¿no?
Y muchas veces al momento de indagar un poco más allá del dolor, recién se ven o detectamos la pancreatitis crónica por las complicaciones que puedan haber, como lo que les comentábamos, pacientes que tienen diabetes, que no tienen una clínica muy definida en su evolución, ya sea por el antecedente familiar, ya sea por el consumo de azúcares, o la activación, la obesidad, alteraciones metabólicas, etc. Pensar en un problema a nivel pancreático, ¿no? Entonces, sí, de hecho se encuentra muchas veces pancreatitis crónica paciente. ¿Qué complicaciones puede tener el paciente si no funciona bien ese páncreas? Síndrome de mala absorción, puede haber colestasis transitoria, prolongada de forma crónica, colangiopatías pancreáticas crónicas, alteraciones en los conductos, cirrosis hepática dependiendo de la inflamación y del compromiso del páncreas y del compromiso del conducto biliar, diabetes mellitus, asitis pancreática, por una fístula de forma crónica, fístulas pancreatoperitoneales, derrames pleurales, hemorragias digestivas, menos frecuentes. Los quistes, pseudoquistes, normalmente se ven en cuadros mucho más evolutivos. Hablábamos de las tomografías que tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros tomamos tomografía a un paciente con pancreatitis, Posterior a las 72 horas. ya posterior a las 72 horas, ¿qué más? ¿Solamente ahí? Después de las 72 horas. Ustedes, chicos. Para evaluar la causa. La tomografía no nos ayuda mucho a evaluar la causa, más una resonancia sería. ¿72 horas nomás? ¿No en otro momento? Antes de para ver si hay complicaciones. al ingreso. Si hay complicaciones locales. ¿En quiénes? Pacientes con pancreatitis. Tienes un paciente con pancreatitis, le haces una ecografía y le encuentras colecciones. Falla orgánica. ¿Le haces tomografía? Sí, no. Al ingreso, ya puede ser, sí. ¿De qué depende que le hagamos o que no le hagamos? Clínica del paciente. Diferenciadas. Ya tiene falla orgánica, tiene complicaciones locales, o sea, tiene colecciones por ecografía. Tenemos otro paciente que tiene pancreatitis, pero no tiene falla orgánica, no tiene colecciones, ellos también hacemos tomografía, ¿no? Factores de No. riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Por ejemplo, la edad, justo como dice ella, o sea, que tenga algo, o sea, uno dice, comparar con un paciente que viene sin ninguna de los factores de riesgo de cesáceo. Pero si tiene falla renal, le das una tomografía con contraste y le fundes más el riñón, ¿no? ¿En quiénes? ¿Le hacemos al ingreso o no le hacemos? O esperamos 72 horas para ver si las colecciones se han infectado o algo así. Si es grave. Ya, si es grave, podemos hacerle al ingreso. Ya. Pero si es grave, sí. ¿Y cómo sabemos si es grave o no es grave? Marshall solamente nos define falla orgánica. No nos dice si es falla orgánica persistente o transitoria, ¿no? Como atleta, doctor, pese a que tal vez tenga falla orgánica pero no haya pasado las 48 horas, atleta dice que se le debe clasificar como grave inicialmente. Y si después de las 48 horas mejora, se le reclasifica a moderadamente grave. Pero antes de eso se le trata y se clasifica como si fuese una grave. Tienes un paciente con pancreatitis que tiene falla orgánica y colecciones. Lo manejas como grave. No. Atlanta no dice, tu traducción está mal. Porque si no, no habría clasificación desde el ingreso como leve, moderadamente severa o severa. ¿No? Se lo muestro. Atlanta te dice puedes clasificar una pancreatitis como pancreatitis severa desde el ingreso, sí puedes clasificar. ¿Tiene falla orgánica? Sí. ¿Tiene colecciones locales? También.
puedes clasificarlo como severa, sí, pero hay que hacer algo más. Puedes aplicar, ¿qué decías? Criterios de gravedad. Ransom podrías aplicar, pero lo que Atlanta te recomienda es aplica Apache. Si tienes falla orgánica y tienes colecciones locales, tú le aplicas Apache. Si el Apache es más de cuánto, más de 8 o más, es una pancreatitis severa, pero lo manejas como severa. Pero si el Apache es menos de 8, no lo manejas como severa, lo manejas como moderadamente severa, a no ser que tenga signos clínicos de colecciones infectadas. Y ahí es una serie de cositas, ¿no? ¿Qué examen laboratorial nos ayuda a ver infección? PCR, no, es inflamación. Entonces a las 48 horas, ¿cuánto tiene que ser? Ya que ha tocado el PCR. Para severidad, ¿qué dice Atlanta? 48. Por eso, a las 48 horas, ¿cuánto tiene que ser el PCR? ¿Cuándo es funcional el PCR? ¿Al ingreso o a las 48 horas? O sea, ¿cuándo nos sirve ese PCR? Al ingreso no. Al ingreso dice. Al ingreso, porque se normaliza rápido. Entonces, si lo tomas después, puede que esté mal. A la traducción está mal, ¿no? 48 horas te dice. Al ingreso no nos sirve, porque todo tejido, o sea, tienes amigdalitis, tu PCR está alto. Tienes inflamación de tu muela, tu PCR está alto. Infección urinaria, PCR está alto. En pancreatitis peor, si es una inflamación del páncreas, PCR va a estar alto. 48 horas, si está más allá de 150, que sigue alto. Si está menos de 150, no es una pancreatitis severa. Si es más de 150, es una pancreatitis severa. Pero no te indica si es infectada o no es infectada. Pancreatitis te da leucocitosis. Entonces, ¿cómo definimos esa leucocitosis si es una pancreatitis infectada o una pancreatitis no infectada? ¿Qué también utilizamos en otras enfermedades? Pero tiene leucocitosis de 18.000. Eso no te indica de que es una pancreatitis infectada o no infectada. Hay un marcador. ¿Qué dice? ¿No dice? Sí, dice algo. ¿Está infectado o no? ¿Qué? ¿Qué has dicho? La procalcitonina. La procalcitonina nos define si hay infección o inflamación. ¿Punto de corte cuánto es? 1.5, en algunos se dicen hasta 1.8, indica infección por encima de eso. Por debajo de 1.5, inflamación. Entonces, de esa forma también esa leucocitosis podemos descartar que sea inflamatoria o infecciosa. Nos ayuda. Entonces, es importante ver y evaluar. Entonces, la tomografía podemos pedir al ingreso. Sí, dependiendo si es una pancreatitis severa, hay que estadiarlo mejor. Tomografía al ingreso. Una pancreatitis moderadamente severa con colecciones, no le pidan tomografía. Pero tiene colecciones, hay que ver. Sí, pero es moderadamente severa. ¿Cuántas veces te irradia la tomografía? ¿Cuántas veces? Creo que era 400 más que una placa 400 de más o menos. ¿Ya? ¿Cuántas? Sí. Una tomografía. Pero eso han hecho en rayos X. No, se han hecho. Llamo al doctor Eric Flores. ¿Han hecho eso? ¿Cuántas veces? 300. ¿Cuántas veces te irradia la 200. tomografía? Porque es una placa regular. 300. 400. Bien mucho.
200 veces, más o menos. Después, si te tomaran 200 radiografías en una sola, una tomografía. Entonces, si usted se haría una tomografía por las puras, ¿se radiaría? Riesgo de que hagan cáncer de ovario, cáncer de tiroides. No, no es cierto. Entonces, no hay que irradiar por las puras al paciente. Si tiene colecciones por ecografía y es moderadamente severa, su Apache está en menos de 8, espere, no aguanta. 48 horas, 72 horas, si se está complicando, ahí le pedimos una tomografía para estadiar mejor, para ver si esa colección se ha infectado o no, si la leucocitosis realmente es infecciosa o no. Por tomografía podemos ver infecciones y es la presencia de aire en las colecciones, ¿no es cierto? ¿Y en qué otro momento más? Falta uno. Falta un momento. ¿En qué momento pedimos tomografía? Para ver la respuesta también. No sé. Para ver pseudoquistes. ¿Y a las cuántas semanas nos dan los pseudoquistes? Ya habíamos visto en anterior. 4 semanas. 4 semanas. Entonces, son 3 momentos en que podemos pedir tomografía y no pedir con las puras. Al ingreso, si cuando entre el paciente estaríamos y tiene una pancreatitis severa, hay que pedir una tomografía para ver qué es lo que ha pasado. Puede que no tenga aire en la colección y no sea severa porque las colecciones no están infectadas, sino porque hay falla orgánica persistente. ¿Cierto? A las 48 horas, si el paciente no mejora de forma adecuada, a las 48 horas, si es una pancreatitis moderadamente severa, se tiene que autolimitar solito, con manejo, ¿no? Hidratación, dolor, analgésicos, etc. 48 horas debería de calmar o mejorar la falla orgánica y calmar el dolor. Ahí también podemos pedir, si sigue habiendo falla orgánica 48 horas, si su Apache cambia de 6 a 8 o más de 8, hay que pedir tomografía. Si su PCR sigue por encima de 140, 150, hay que pedir tomografía. Y a las 4 semanas. Inclusive a las 4 semanas todavía es un signo de interrogación, podemos esperar. 4 semanas, el paciente era una pancreatitis moderadamente severa con colecciones que ha mejorado y ha ido evolutivamente bien, pero tiene colecciones. Entonces le hago una ecografía a las 4 semanas y veo cómo están las colecciones. Si el paciente no tiene signos de obstrucción, quiere decir que esas colecciones no están comprometiendo la parte clínica, ¿no? Significativa. Si esa colección está menos que la colección inicial, puedo esperar, ¿no? A las 2 semanas una nueva ecografía. Si está disminuyendo, puedo esperar y al mes le puedo hacer una ecografía. Pero si esa colección ha crecido mucho más o se mantiene en el tiempo, entonces le pido una tomografía para caracterizar mejor el tamaño y posiblemente drenar la colección. Pues la tomografía nos ayuda a caracterizar la lesión para que hagamos un drenaje del pseudoquiste, ya sea percutáneo o transgástrico o quirúrgico. ¿Ya? Y otras complicaciones, que son menos frecuentes. ¿Ya? Entre ellas, los pseudoquistes son más frecuentes, que hay que evaluar a las 4 semanas. ¿Puede haber pseudoquistes en pancreatitis crónica? Sí, podría haber, pero no son muy grandes porque el compromiso no es muy severo en pancreatitis crónica. En pancreatitis aguda sí, la siente. Hay algunos test que podemos hacer, test indirectos de amilasa, lipasa. Entonces, tiene una sensibilidad de entre 30 a 40%, no se elevan mucho, porque no hay mucha alteración a nivel de la estructura del páncreas. La siguiente. En esas también podemos detectar, sí, podemos detectar algunas enzimas, por unos anticuerpos, por unos test fecales. La siguiente. Los test de aliento también, que están marcados con carbono 13,
y nos ayudan a detectar de forma mucho más específica, junto con la lipasa, y también se elimina por el CO2, ¿no? Marcado en el aire expirado, así como un test de aliento para el Helicobacter purpuriasa, igual también, ¿no? La siguiente. Es importante ver la parte funcional del páncreas, sí. Podemos ver la estimulación con secretina, ventiromina, desilosa, tripsinógeno, sérico, que nos van a ayudar a ver si está funcionando de forma adecuada o la función no se ha perdido considerablemente. Así hemos visto, ¿no? En síndrome de mala digestión, algunos de estos tests que nos ayudan a definir. Radiológicamente vamos a encontrar a nivel de una radiografía de abdomen un poquito de distensión a nivel abdominal, siempre hay un hilo paralítico con algunas posibles calcificaciones. La siguiente, bueno, en la ecografía vamos a ver alteraciones del páncreas. Normalmente ustedes han visto en ecografía la cabeza de cobra, ¿no? Que es, y se nota por ecografía, la cabeza del páncreas con imagen del conducto del coledo, pero hay una alteración y hay un engrosamiento, ¿no? Del páncreas, con esas imágenes mucho más, donde mayor fibrosis y no, el parénquima no es homogéneo, ¿no? La siguiente. Y tomográficamente vamos a ver pues unas imágenes en rosario, con calcificaciones de forma crónica, calcificaciones en el páncreas, ¿no? La siguiente. En la resonancia también vamos a ver alteraciones a nivel tanto del conducto pancreático como una alteración y dilatación del conducto mismo, y también calcificaciones, alteraciones en su estructura. Donde están las flechitas hay alteraciones, ¿no? La siguiente. Por CEPRE podemos encontrar alteraciones estructurales del conducto pancreático, produciendo estenosis, inclusive en algunos casos. Este es el conducto del páncreas y si nos damos cuenta, pues hay una estenosis a nivel del conducto pancreático, ¿no? Yo acuerdo en el conducto de Wilson. Y posteriormente el conducto está dilatado. Eso produce mayor inflamación. La siguiente. La ecoendoscopia nos ayuda igual. La imagen medio oscura al lado izquierdo es el conducto pancreático, donde nos ayuda a ver no solamente el diámetro, sino también la estenosis con alteraciones. La ecoendoscopia es una imagen radiada. Si ustedes ven, en la ecografía, la imagen es triangular, ¿no? Más o menos. Pero acá se ve todo el diámetro de la luz o todo lo que está viendo, de forma radiada. Puede haber una ecoendoscopia lineal, también depende del transductor que se utilice. La siguiente. El pronóstico, más que todo, está relacionado a las complicaciones que puede tener el paciente, entre ellos diabetes secundaria, alteraciones estructurales y funcionales, síndrome de mala digestión. La tasa de mortalidad a los 12 años puede llegar hasta un 50%. Entonces, con una mortalidad, si se va observando de que hay mayor inflamación, hasta un 25% después de los 20 años de evolución. La muerte por disfunción, alteración funcional del páncreas puede ser por la misma enfermedad. Muchos de los pacientes pueden llegar hasta cirugía por las complicaciones que puedan haber. Y es importante al paciente indicarle la parte del consumo de alcohol, ¿no? Que es la causa mucho más frecuente, acompañada del tabaco, que tiene mayor riesgo. Y dependiendo del compromiso del conducto, si hay compromiso del conducto biliar, también puede haber una cirrosis secundaria, cuadros obstructivos y cáncer de páncreas. Recordemos de que los tejidos inflamados pueden inflamar y haber transformación celular. Y en este caso también puede haber, ¿no? La siguiente. El tratamiento, manejo del dolor es importante, que hemos hablado, igual que en pancreatitis aguda. Hay que definir bien el diagnóstico. El diagnóstico de pancreatitis crónica no es muy fácil. Nos hace pensar en otras causas de forma inicial. Hay que indagar un poquito más allá y sacarle con cucharita al paciente, ¿no? Como ahora, el paciente me decía, he tomado hace una semana
hace 2 semanas, ¿no? Por una semana había tomado, 8 días. Y le preguntamos, ¿y en Cruz Velasco no has tomado? Y su pareja decía, sí, ¿no? Y le decía, no. Pues poco a poco hay que sacarle ese dato. Pues si no nos confunde un poquito. Podemos fraccionar la comida, porque recordemos que una alteración de la función pancreática produce un síndrome de mala digestión. Si es posible dar suplementos de enzimas pancreáticas, si es que hay síndrome de mala digestión es mucho más significativo. Si hay fístulas obstructivas podemos utilizar bloqueo de nervios celíacos, si el dolor es muy intenso, es mayor, cada vez aumenta más el dolor. Recordemos de que el páncreas está por delante del plexo celíaco o solar, ¿cierto? Se puede poner un stent pancreático en algunos casos con estenosis del Wilson, también litotripsia. Si hay una obstrucción por un lito a nivel del conducto, se hace. El Spyglass, que es un aditamento que canula el conducto biliar y ayuda a la litotripsia, a destruir ese cálculo y permeabilizar, se puede utilizar y cada vez se está utilizando mucho más. Y si no hay el manejo a la mano con el Spyglass, pues cirugía, ¿no? Así es. Indicación de cirugía: si el tratamiento al dolor no funciona, si hay cuadro de ictericia por compresión del colédoco, obstrucción duodenal con alta compresión por las proyecciones que pueda haber, y sospecha de cáncer, no si hay alguna lesión de pancreas sugestiva de alguna lesión cancerígena. Así. Entonces, pancreatitis crónica, hay que indagar un poquito más allá. La pancreatitis aguda es mucho más sintomática. No nos podemos dar cuenta más de una pancreatitis aguda que de una crónica. La crónica nos puede hacer pensar en otras patologías también. Así es. Sí, sí. Enfermedad hepática alcohólica. Entonces, cuando hablamos de enfermedad hepática alcohólica hay que tratar de definir algunos conceptos, ¿no? La hepatopatía alcohólica, la hepatitis alcohólica, la estatohepatitis alcohólica y la cirrosis por alcohol. ¿Qué era la hepatopatía? Pues la hepatopatía es la exposición al alcohol, ¿ya? El título general. La hepatitis, inflamación, ¿ya? Pero crónica, aguda, aguda. La hepatitis alcohólica es inflamación aguda. La esteatohepatitis alcohólica, ¿qué era? Crónica. Exposición crónica del alcohol, o sea, del paciente hacia el alcohol, ¿no? Entonces es una inflamación crónica, poco a poco se va inflamando, ¿no? Sí. ¿No? El estatohepatitis alcohólica. ¿Y la cirrosis? Crónica. Crónica será. Es el estado final de la inflamación del hígado, ¿no? Entonces, no es igual hablar de una hepatopatía alcohólica o hepatitis alcohólica o estatohepatitis alcohólica o cirrosis por alcohol. Entonces, la hepatopatía es un término general, o la enfermedad hepática alcohólica. Causa casi el 60% de los pacientes que presentan cirrosis, casi un 30% de los pacientes que tienen hepatopatía alcohólica en cualquiera de sus presentaciones pueden hacer hepatocarcinoma o cáncer de hígado, mayormente en varones, porque tomamos más, aunque las mujeres están tomando más, ¿no? Está viéndose solo cuando jalan. Se escapan a tomar. Ella era la que estaba tomando, ¿no? Su caña en la mañana. ¿Quién era? ¿No le llama?
Ah, ¿dónde está la mente? No, ella era pues la que está aspirando el alcohol. Y en mujeres con menor dosis de alcohol produce mayor lesión del hígado. Entonces, más o menos para hacer una evolución de cirrosis, el paciente tiene que estar tomando entre 10 a 12 años de forma repetitiva, ¿no? Más o menos 60 gramos de alcohol al día en varones y en mujeres 20 gramos de alcohol al día. Es que las mujeres toman menos, pero el riesgo de hacer cirrosis es mayor. Yo soy claro, así. Pero solo hacen enfermedad hasta un 30-50% de todos los que toman, ¿no? O sea, no todos llegan a hacer una cirrosis o una hepatopatía crónica. La siguiente. ¿Sí? El consumo excesivo de alcohol es una de las mayores causas, pero la ventaja es de que se puede prevenir de la morimortalidad. Si nosotros dejamos de tomar un mes, ese hígado se recupera mejor que cuando tiene otra patología agregada, o hepatitis B, hepatitis C. Entonces, se regenera mejor. El hecho de tomar alcohol es un factor de riesgo muy importante para hacer muchas alteraciones, enfermedades hepáticas agudas, crónicas o diversos tipos de cáncer inclusive, no solamente cáncer de hígado, sino también cáncer de estómago, reflujos, ¿cierto? Pacientes bebedores crónicos exacerban el reflujo esofágico, reflujo biliar, alteraciones a nivel funcional del estómago y puede llegar hasta un 3.8%, 4% de las muertes a nivel mundial, ¿no? En Estados Unidos mucho más. Y en población joven más. Siguiente. Ahí está, ¿no? Después del examen de gastro, vamos a estar así mirando, pero esperemos que esté vacío, el número, muy lleno. Siguiente. ¿Qué complicaciones puede tener el paciente que abusa de alcohol de forma crónica? A la cabeza, complicaciones hepáticas, cirrosis a la cabeza, ascitis, alteraciones de la coagulación, ictericia por inflamación, una colestasis intrahepática, hepatomegalia inicial. Hepatomegalia de forma inicial cuando el cuadro es agudo, pero el hígado empieza a disminuir en cuadros crónicos. Ojo, la cirrosis no produce hepatomegalia. La hepatopatía, como una hepatitis alcohólica, puede producir hepatomegalia porque es un cuadro agudo. Es la diferencia. Hipertensión portal, acompañada de hemorragias digestivas, y encefalopatía hepática, ¿no? Pero recuerden, para que definamos encefalopatía hepática, el paciente tiene que tener diagnóstico de cirrosis, un cuadro agudo de una alteración hepática, o un SHUM, o una derivación por TOCABA. Si buscamos la acreditación de encefalopatía de la guía americana europea, porque la primera guía que se ha hecho de encefalopatía es la americana, bueno, la Sociedad Americana de Hígado y la europea se han juntado y han hecho una guía donde clasifican no solamente de acuerdo a la tabla de Bosch-Harry, sino también la clasifican de acuerdo al tipo de paciente, si es un cuadro agudo, si es un cuadro crónico, si tiene cirrosis o no, o si tiene derivaciones. Clasifica de acuerdo al grado de encefalopatía, al tiempo, si es persistente, recurrente, episódica, etc. Y de acuerdo a los factores que va a desencadenar.
Las infecciones en el cirrótico son muy frecuentes, especialmente la infección urinaria, la PBM y las neumonías. Entonces eso puede condicionar la producción de encefalopatías, las hemorragias digestivas también. Otras alteraciones extrahepáticas gastrointestinales, hemorragias digestivas, por varices esofágicas, síndrome de mala absorción, úlceras pépticas también pueden condicionar la producción del consumo de alcohol, acompañado de algunas neoplasias, problemas neurológicos, síndrome de Wernicke, depresión, neuropatías periféricas, problemas hematológicos, hemofilia, trombocitopenia, problemas pancreatobiliares, pancreatitis crónica que hablábamos, pancreatitis aguda, problemas endocrinos, ginecomastia, hipogonadismo, problemas cardiovasculares. Hay una... ¿Cuál es la cardio...? Bueno, ya está bien, la cardiomiopatía dilatada en el paciente alcohólico, ¿no? Entonces, que está relacionado a ICCs. La causa de problemas cardíacos en el alcohólico, produce cardiomiopatías dilatadas. Arritmias, hipertensión arterial, ¿no? La siguiente. Para que ya empiezan a sacar cuánto están tomando el día, entonces más o menos así sacamos la equivalencia entre 10 a 12 gramos de alcohol, está relacionada a 360 mililitros de cerveza. 30 ml de están tomando foto, ¿eh? 30 ml de tequila o vodka o 120 ml de vino o brandy. ¿Cómo vamos a calcular los gramos de alcohol en un litro de vino? Un litro de vino, tenemos los grados de alcohol del vino, ¿cuánto es? 12%. El volumen de alcohol de 12% es 120. Y la masa de alcohol es de 120 por 0.8, que es igual a 96 gramos de alcohol en un litro de vino. Así es que toman 96 gramos de alcohol. Más de 60 gramos en los varones y más de 20 gramos en las mujeres. Entonces, si toman 2 botellitas de cerveza de 360, más o menos de las mujeres están yendo a la cirrosis, ¿no? Pero si toman los varones para que vayan a la cirrosis, 6 siquiera. Media cajita de cerveza. La siguiente. Ahí en el carro de la cruz, ¿no toman? Cabo de la Cruz. ¿Has hecho carbón? El 3, pues. El 2 es Cruz de la Cruz. Ah, el día del trabajador también tomaron. El día de la Cruz. Se velan las cruces de la alimentación por tu suerte. El metabolismo del alcohol se produce en el hígado y un porcentaje se metaboliza también en el estómago. Las enzimas que van a estar implicadas en el metabolismo van a estar el alcohol deshidrogenasa a nivel del citoplasma, del hepatocito, el citocromo P450, las catalasas y la reacción química de alcohol acetaldehído acetato, ¿no? Entonces, de acuerdo a las enzimas que vamos a estar, estaba mencionada la siguiente. Entonces, consumimos alcohol a nivel del estómago y el duodeno, y a nivel de los pulmones vamos a ver de qué se va a metabolizar y lo vamos a eliminar, y un 90% a nivel del hígado. Este alcohol, de acuerdo al manejo enzimático, va a producir el acetaldehído y de ahí el acetato. Y las reacciones de la nicotinamina, la adenina y el dinucleótido, entonces van a terminar en el ciclo de Krebs a nivel del acetato, ¿no? La siguiente. Tiene un efecto tóxico el alcohol. El paciente puede presentar náuseas a nivel clínico, náuseas, cefalea, rubor facial. Puede haber inflamaciones a nivel hepático, aumentando las citoquinas proinflamatorias del factor de necrosis tumoral a nivel del hepatocito, produciendo mayor inflamación, mayor lisis. Va a haber una respuesta inmune que está alterada y el estrés oxidativo aumentado.
Entonces, todo esto va a condicionar una inflamación a nivel del hepatocito, especialmente en la zona 3 del sistema porta intrahepático, produciendo mayor fibrosis, alteración de las células estrelladas a nivel intrahepático, ¿no? Esto está relacionado a lesión mitocondrial, produciendo apoptosis, merma mitocondrias, inflamación del hepatocito, y esto también condiciona mayor fibrosis, la siguiente. El hígado normal, cuando estamos expuestos de forma intensa al alcohol, vamos a producir necrosis del hepatocito, inflamación, alteración del cuerpo de mayoría y cambios en el tejido graso, que puede llegar hasta un 10 o 35%, produciendo una hepatitis alcohólica. La abstinencia puede mejorar a esteatohepatitis, inclusive la abstinencia mejora un hígado normal, entonces regenera de forma adecuada. Pero la inflamación de forma crónica, la exposición de forma permanente, la primera es una exposición intensa, ¿no? Cuando tomas caña, alcohol, ron, de todo, 1, 2, 3 días y no te acuerdas que has tomado, te da una hepatitis alcohólica. Pero si hacen como lo que hacen ustedes, salen los fines de semana y toman 2, 3, 4, 5 cervecitas todos los fines de semana, hay una exposición de forma crónica, ¿no? No es un choque de inflamación, y eso es lo que decimos una esteatohepatitis alcohólica. Va a haber cambios grasos, fibrosis perivenular y puede estar alterada hasta un 90-100%, pero la abstinencia mejora, ¿no? Regenera ese hígado. Pero ¿cuándo es el problema? Cuando esa inflamación se hace cada vez más persistente, la exposición es cada vez más continua, entre 10 a 12 años de forma continua, empezamos a tomar, empezamos a producir cirrosis, cambios estructurales, alteraciones en la forma, alteraciones en la función, empezamos a tener fibrosis, bordes nodulares, bordes romos, ¿no? Hiperplásicos, con solamente un 80-90%, de 8 a 20% de la función hepática adecuada. La abstinencia, eso no es de que hace de que mejore el hígado, porque el hígado ya está dañado. Y los ataques repetitivos de choques de alcohol de forma persistente también inflaman. Entonces, el hecho de que tenga el paciente hepatitis alcohólica de forma frecuente, o sea, se mete la tranca cada dos semanas durante 3-4 días, entonces produce un choque de inflamación severa, a la larga va a producir cirrosis igual. Entonces, eso condiciona que haya una inflamación cada vez mayor, acompañada de un estadio final que es la cirrosis, ¿no? La siguiente. En la parte de fisiopatología vamos a ver que la nutrición juega un papel muy importante. Si el paciente no come bien, hay mayor absorción de alcohol, mayor alteración a nivel estructural y funcional, mayor toxicidad a nivel hepático, la parte inmunológica influye y la parte genética predispone a que haya una alteración a nivel del hígado, la siguiente. ¿Cuál es el problema de combatir este problema social, ¿no? De que el paciente te dice, como hoy día, yo no he tomado. En Cruz Velacro, no he tomado, hace 2 semanas he tomado. Ya sea por vergüenza social. ¿A quién ha tomado el fin de semana? Fin de semana. A nadie, ¿no? ¿Por qué? Por vergüenza social, me dice yo. El único. Chichita, ¿no? Chichita curada. No es cierto. Con cañazo. No recuerdo. ¿No tomó chichita curada? Con cañazo se toma chichita curada. No puede ser examen. Con punta. Cierto. Con punta. Viernes, jueves. Chicha con punta. Jueves. Hay ausencia de sospecha clínica muchas veces, ausencia de algunos marcadores, ojo, no solamente las transaminasas se elevan, sino también la GGTP o la GGT. Se eleva también en pacientes que toman bebidas alcohólicas. Si vemos de que hay una hepatitis alcohólica o una hepatopatía alcohólica con elevación de la TGO sobre la TGP y también está elevada la GGTP, esa GGTP está relacionado también como marcador indirecto para ver un consumo de alcohol de forma crónica, ¿no?
es importante hacer algunos test psicológicos, como los test psicométricos, para evaluar encefalopatías. ¿Quiénes manejan? Claro. ¿Quién maneja? ¿Alejandro? ¿Qué más? ¿Nada más? Camión. ¿Fernando? Yo nunca sabía. ¿Nunca jala? Bueno, iba a Que decir. se choque. ¿Qué más? A mí se me lleva. Cuando sacamos el brevete, nos hacen unas pruebas, ¿no? De audición, de la visión, del color, una casita al fondo, te dicen qué color tiene, ¿no? Y algunas pruebas de papel, o sea que tienes que dibujar, tienes que hacer unas cositas. Entonces esas pruebas son pruebas psicométricas para definir encefalopatías encefalopatías mínimas o de primer grado, que son asintomáticas en sí. O sea, clínicamente ustedes ven y el paciente está bien, está normal, conversa, camina, ni siquiera se va de un lado a otro lado, está caminando normal y no hay aparentemente encefalopatía. Pero en Estados Unidos, si tienes una alteración de esas pruebas, por más que sea una sola, no queda en el brevete, porque es un grado de encefalopatía con alta probabilidad de producir accidentes de tránsito. Entonces, esa batería de test psicológicos ayuda a definir el grado de encefalopatía que puede tener el paciente. Y de forma indirecta nos ayuda a evaluar al paciente y catalogarlo, ¿no? Para darle un mejor manejo. La siguiente. Entonces, clínicamente, ¿qué es lo que tiene el paciente con hepatitis aguda? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Puede haber ictericia, puede ser desde asintomáticos inclusive, no tener nada aparentemente, cansancio, malestar, pérdida muscular, fiebre, dolor abdominal y ascitis en algunos casos. Cuando la inflamación es muy severa, también hay una ascitis que no necesariamente es por cirrosis, sino por una hepatopatía aguda. En el examen físico encontramos hepatomegalia. Pero ojo, hay un término ahora, una hepatopatía aguda sobre una crónica. O sea, pacientes con consumo de alcohol de forma crónica se meten a tranca 3 días seguidos, van a hacer una hepatopatía aguda sobre un hígado ya dañado. Ya, eso es una hepatopatía aguda sobre una crónica. En esos casos muchas veces no hay hepatomegalia. O sea, no esperemos encontrar hepatomegalia en todos los pacientes. Si tiene algún estigma hepático, peor todavía. ¿Cierto? Si ya está definido como una hepatopatía crónica, peor. Puede haber dolor a la palpación, hipocondrio derecho. ¿Y por qué duele el hipocondrio derecho? Cuando hay inflamación del hígado, con la cápsula de gliso. ¿Ya? El hígado se distiende, la cápsula es lo que duele, el hígado no duele. La cápsula es lo que duele. Puede haber un soplo, estigma de hepatopatía crónica, esplenomegalia, que no es igual a un hiperesplenismo, ¿no es cierto? ¿Qué era la esplenomegalia? ¿Qué es la esplenomegalia? ¿Qué te digo temprano? El crecimiento de la ¿El hiperesplenismo o es lo mismo? Un momento. El hiperesplenismo es la función, aumento de la función del vaso. ¿Ya? Entonces es diferente. Pacientes cirróticos o pacientes con hepatopatías crónicas no necesariamente tienen esplenomegalia, pero sí pueden tener hiperesplenismo. Laboratorialmente hablábamos los valores de TGO, especialmente la TGO, menos de 300 están elevados, pero menos de 10 veces su valor normal, o hasta 10 veces, o una relación TGO sobre TGP mayor a 2. Es una hepatitis aguda, una hepatitis alcohólica. Puede haber en algunos casos anemia macrocítica, leucocitosis con neutrofilia, que eso es por un cuadro inflamatorio, ojo, lo que hablábamos en el examen. Puede haber leucocitosis, sí, pero es más inflamatorio. Hay 2 entidades que nos dan leucocitosis en gastro: hepatitis alcohólica y pancreatitis, que no necesariamente es igual a infección. ¿Que hay que descartar cuadros infecciosos? Sí, ¿no? En esos pacientes, pero
Mayormente son por cuadros inflamatorios. Porque hasta antes de gastro, ustedes veían leucocitosis, ¿qué es lo que se nos venía a la cabeza primero? Infección. Infección. Pero ahora no es así. En gastro hay dos que puede haber por inflamación. Elevación de la bilirrubina más de 5, descenso de la albúmina y alteración de las pruebas funcionales del hígado, especialmente alteración de la TPINR. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los cofactores negativos? O sea, los que no ayudan a que ese hígado mejore. La hepatitis C, la obesidad y el hecho de fumar. ¿Ya? Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Inclusive algunos dicen la hepatitis B también. Hepatitis B más hepatitis C más obesidad o más alcohol, el riesgo de hacer cáncer de hígado es mucho más alto que solamente tener un solo factor. La siguiente. Histológicamente vamos a ver acá un paciente con esteatohepatitis alcohólica. La siguiente. Hay balonización de los hepatocitos, son mucho más grandes, inflamados. La siguiente. Los cuerpos de Mallory, que también están presentes, los puntos más rojitos que vemos ahí. La siguiente. Y el índice de madre, ¿no? Hay que sacarle su madre a ese paciente que toma. Entonces, ¿cómo sacamos? Bueno, hay un montón de scores o que pueden descargar en el internet, en el celular. Ahora hay esa accesibilidad, pero si tenemos los valores, vamos a sacar de forma manual. Una constante que es el 4.6 se multiplica por la diferencia entre el TP del paciente y el control. ¿Cuánto es el TP control? El TP normal de cuánto va, de 12 a 14. Entonces el paciente tiene 18, le restas 18 menos 14, sería 4. 4 por 4.6, ¿cuánto es? 18,4. La bilirrubina que esté en 15, más la bilirrubina total en 15, ¿cuánto sería? 33,9. Más de 32, mal pronóstico. Su mortalidad hasta 98 días, 50%. Entonces, de esta forma sacamos el índice de madre o el score de madre para ver pronóstico del paciente. La siguiente. La enfermedad hepática alcohólica, como esteatohepatitis alcohólica o hígado graso alcohólico, como su nombre dice, es un acúmulo de grasas que van a estar a nivel del hepatocito por balonización de los mediadores crónicos. Es similar a una esteatohepatitis no alcohólica, similar, pero tiene una característica diferente, que esta puede producir microvalorizaciones, alteraciones funcionales. La fosfatasa puede estar aumentada también, en algunos casos tener un patrón corestáceo con prurito, pero son menos frecuentes. Va a haber un aumento de la AST, pero siempre la relación va a estar entre la TGO y la TGP entre 1 y 2. La TGO está en 70 y la TGP está en 60. Entonces la relación TGO sobre la TGP va a ser 1.2 más o menos. ¿Ya? Entonces eso nos indica una esteatohepatitis alcohólica, cuando la TGO es más que la TGP, que es diferente a una esteatohepatitis no alcohólica, donde la TGP es más que la TGO. La siguiente. Esta esteatohepatitis va a condicionar a producir una acidosis láctica en el hepatocito, acompañada de una filogénesis hepática. Esto va a ayudar a interferir con la gluconeogénesis. Puede producir en algunos pacientes hipoglicemia y favorecer la síntesis de triglicéridos, produciendo la estatosis hepática alcohólica. La siguiente. Entonces, las alteraciones histológicas, este hígado esteatóxico no tiene la misma característica ectoscópica que un hígado normal. La siguiente, va a haber esteatosis hepática con balonizaciones, alteraciones histológicas. La siguiente, acá también, la siguiente.
Y la cirrosis es el estadio final, ¿no? El paciente con consumo de alcohol, en este caso por consumo de alcohol. ¿Qué condiciona eso? Produce necrosis. La regeneración va a ser difusa, nodular y desorganizada. Aumenta la fibrosis entre los hepatocitos, alteraciones de los áreas porta, intrahepática, produciendo alteración y fibrosis entre estos, pérdida de la arquitectura anatómica y vascular, y suele ser micronodular, lo que hablamos. Hay micronódulos menos de 3 milímetros en una hepatopatía alcohólica que está yendo a la cirrosis. La siguiente. Y vemos un hígado de forma endoscópica de esta forma, ¿no? Micronódulos en la superficie, no es como una hepatitis no alcohólica que es más macronodular. Siguiente. Esta es la característica histológica del paciente con cirrosis, alteraciones de los puentes porta, alteraciones de la parte vascular y estructural, produciendo esas microbalonizaciones a nivel del hepatocito, ¿no? El tratamiento, lo más importante es no tomar, ¿no? Es que ya no tomen. Entonces, la parte nutricional es importante. El estado del cirrótico es muy catabólico, entonces hay un hipercatabolismo. ¿Y qué es lo que condiciona? La sarcopenia del paciente cirrótico. ¿Qué es la sarcopenia? Es el consumo muscular de forma indiscriminada. Entonces, el paciente cirrótico, especialmente por alcohol, no puede tener ayunos prolongados. O sea, un ayuno más allá de 8 horas empieza a consumirse el paciente. Entonces, ahí hay que darle un snack, lo que nosotros decimos, hay que darle un snack o un suplemento en la noche. Entonces, el paciente cena a las 6, 7 o 7, 8, hasta el día siguiente que se despierta a las 6 y media, 7, 8, pero recién estaría desayunando, pasa más de 10 horas, ¿cierto? Hasta 12 horas, si su última comida del día anterior ha sido a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, ese tiempo extra empieza a producir sarcopenia en el paciente, o sea, consumo muscular. Para que no suceda eso, porque en la noche hay mayor hipercatabolismo, hay que darle un snack o un refrigerio o un suplemento entre las 10 y las 11 de la noche. Y regularle la dieta para que desayune entre las 6 y las 7 de la mañana. Entonces, si no va a haber pacientes cirróticos, cada vez más delgaditos, más consumidos, ¿no? Y con su asitis, mucho más. La nutrición es hipercatabólica, podemos dar por zona nasogástrica, NPT, nutrición enteral. Podemos dar glucocorticoides en patologías como hepatitis alcohólica. Hay que desfocalizar al paciente, aplicarle el Sport Madre y hay que aplicarle lo que son corticoterapias, ¿no? Entonces, ¿qué más? Mejora la mortalidad en pacientes con hepatitis aguda alcohólica o hepatitis alcohólica. El problema es que muchos de los pacientes por OH son muy desorganizados, son muy desordenados. No es como un paciente cirrótico con hepatitis B, hepatitis C o por NASH, son mucho más organizados, tú lo puedes controlar mejor. El paciente con OH es complicado. Entonces, un paciente en Lima, en Hipólito Unanue, joven que vino por hepatitis alcohólica, se le sacó de la hepatitis alcohólica, estuvo como 40 días hospitalizado con tratamiento corticoide y sale caminando tranquilo, se va a su casa. Lo que no contábamos era de que a la semana era su cumpleaños. Sale, se mete la tranca en su cumpleaños y a los 2 días viene por HDA y se muere. Hay que manejar bien esa parte, ¿no? Haciendo. La pentoxifilina nos ayuda a disminuir el factor de necrosis tumoral, inhibe la producción, la síntesis de citoquinas, inhibe la estimulación de la alteración de las células estrelladas, producción de fibrosis. Podemos darle 400 miligramos cada 8 horas durante un mes y va a reducir la mortalidad en los pacientes hasta en un 46%.
los anticuerpos anti-trastorno de estrés tumoral, que son medicamentos biológicos como el infliximab, salud, chelita. El infliximab puede ayudar en cierta forma, pero no se maneja de forma efectiva. Doctor, ¿qué tan común es que la hepatitis alcohólica esté asociada a una gastritis alcohólica, una gastropatía alcohólica? ¿Y en estos casos se daría IBPs? ¿Por qué la inflamación de una parte alcohólica o con una gastritis alcohólica por consumo de alcohol? Lo más importante es suprimir el alcohol. Y después ya secundariamente tú vas a colaborar y vas a ayudar, porque un tejido inflamado es como si tú agarraras y te comieras ceviche todos los días, ¿no? O sea, comes ceviche todos los días, o sea, tienes gastritis por aumento de la acidez por el jugo ácido del limón. Y si eso ya está inflamado, más el ácido del estómago inflama más. Entonces, si tú bajas la acidez, va a desinflamar también. Pero lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Ya no comer ceviche. Entonces ya no tomar. Si el paciente ya no toma, tú le das procinético, le das, porque normalmente el paciente alcohólico tiene reflujo biliar, tiene reflujo esofágico, son vomitadores frecuentes, y más que el dolor de la gastritis misma, es el dolor del reflujo que presenta el paciente. Hay una alteración a nivel funcional de la unión gastroesofágica, y eso es lo que le molesta más. Se le puede dar IBP, metoclopramida, ¿no? Entonces, pero lo más importante es que no tome. Pero si le dices, ya, esto va a ayudar a desinflamar, tienes tu gastritis, esto vas a tomar, pero sigue tomando, estamos en lo mismo, ¿no? El paciente va a seguir con malestar. Paciente. Otros tratamientos podemos darle desde suplementos, suplementos nutricionales. Hay que descartar algunos otros medicamentos como la colchicina. El trasplante hepático, que es uno de los tratamientos mucho más efectivos para combatir la cirrosis. El problema en paciente cirrótico por OH es complicado, porque tiene que tener algunas evaluaciones de abstinencia, más de 6 meses. Si el paciente no tiene una abstinencia bien controlada, más de 6 meses el paciente no puede entrar a la lista de trasplante, no se le puede trasplantar, que es diferente a un paciente con hepatitis B, hepatitis C o hepatopatías autoinmunes que hacen cirrosis. Son mucho más estrictos en su vida, más ordenados y controlan mejor eso. Entonces, más de 6 meses el paciente alcohólico no te aguanta, ¿no? Es complicado. Normalmente los que han sido operados y han tenido antecedente de OH han recaído, ¿no? Y han seguido tomando. Tengo hígado nuevo, entonces voy a seguir tomando. Se mete en la planta otra vez. Entonces hay que ver contraindicaciones, hay que incluir a la lista de trasplante siempre y cuando tenga esa evaluación preoperatoria. No se de fármacos como el epavionta. ¿De qué? De fármacos como el epavionta. Lepavionta. La B6 también. A ver, ¿qué es lepavionta? Es complejo. Complejo B. Eso puede ayudar a metabolizar el hígado, el alcohol, ¿no? Pero no ayuda a no inflamar. O sea, no disminuye la inflamación del alcohol hacia el hígado. Solamente que tú tomas, está inflamando así, pero el efecto del alcohol hace que metabolicen y posiblemente no te emborraches muy fácilmente, ¿no? Pero no es un hepatoprotector, porque igual sigue inflamando. Es importante la supervivencia post-trasplante. Es evaluar eso, una evaluación muy exhaustiva, ¿no? En Lima, en el Almenara, en el Revaleti hay unidades de trasplante hepático. Cuando estamos ahí tenemos que tener una rigurosidad en el manejo del paciente. Porque tú puedes, por ser buenecito ya te pongo en la lista de trasplante. Pero tú eres OH crónico, tienes cirrosis por OH,
desorganizado, toman, a pesar de que tienen cirrosis, siguen tomando los pacientes. Entonces, al final, por más que se lo operen, no va a mejorar ese paciente porque va a volver a recaer. Hay mucha recidiva etílica o por OH en post-trasplantado, lo que les comentábamos, y no hay mucha donación de órganos, ¿no? Entonces, eso sí hay que manejar, y nosotros tenemos como personal de salud, tenemos que incentivar la donación de órganos. O sea, si me pasa algo y mi hígado funciona, dónenlo, ¿no? Porque de esa forma podemos salvar una vida, y eso es importante. En España, la donación de órganos es mucho más estricta. Hay bastante trasplante de órganos en España. Aquí en el Perú todavía nos resistimos, ¿no? Entonces, desde el 98, creo, hasta el 2014, recién se hizo 200 trasplantes hepáticos en ese tiempo. O sea, 200 es poco. En España hacen operativos de trasplante que se llaman, siquiera 2, 3 al mes. Y eso, en varias ciudades. O sea, en cada centro de trasplante, 2, 3, 4 trasplantes al mes. Haciendo. Recomendaciones para el paciente. Que tome poco, ¿no? Que no tome mucho. Estranque, quitarle el alcohol al paciente. O bueno, lo que a mí me funciona es hacerle asustar un poquito, ¿no? Y hacerle entender. ¿Qué es lo que decíamos? Como le decíamos hoy día al paciente. Vi a su papá, muchos de los pacientes que toman alcohol, sus papás han muerto porque han tomado alcohol, o han muerto por otras causas, ¿no? ¿Y cómo uno se siente cuando uno está sin su papá o sin su mamá? Triste, ¿no? Y si tienes hijos y tomas, ¿cómo te hace sentir ese hijo? Me pasa algo bien, feliz, chévere, ya se ha muerto, ¿no? O sea, y el hecho de crecer, si son chiquitos, crecer sin papá es complicado. Entonces eso hay que hacer entender al paciente. Es importante que coma si es que va a tomar algo. Coma. No tomen. No solamente tomen cuando vayan a tomar. Hay que comer algo. Con algo en el estómago podemos tomar 1, 2 copitas, ¿no? Las chicas no pueden nada más allá de una botella de cerveza. 2 botellas ya hay que preocuparnos. El alcohol como tal es hepatotóxico, ¿no? Entonces inflama el hígado, hay que tener cuidado. No hay que beber en días de semana, fin de semana, sábados, para domingo descansar. Y si eso sigue persistente, o sea, si ustedes ven que su paciente está tomando de forma indiscriminada, la parte psicológica y psiquiátrica es importante, ¿no? Como manejo. Siempre. Creo que no. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, en hepatopatías alcohólicas lo más importante son las relaciones que hablábamos en la exposición, ¿cierto? Un aumento en hepatitis alcohólica más 10 veces más su valor normal nos indica hepatitis alcohólica. Por encima de 30 veces más su valor de TGO y TGP puede ser una hepatitis viral aguda. Una relación que no esté muy alta, aunque sea, o sea, no llega a 10 veces su valor, llega a 4 o 5 veces, pero hay una relación mayor a 2 de la TGO sobre la TGB, una hepatitis alcohólica. O una TGP sobre la TGO mayor a 2, una hepatitis viral aguda. Entonces esas relaciones nos ayudan a diferenciar y leer mejor nuestro perfil hepático. El score de madre es importante en hepatitis alcohólica para estadiar a nuestro paciente y catalogar su pronóstico. Y ver si vamos a utilizar corticoides para ver el pronóstico que pueda tener el paciente. El score de madre, no se olviden. A todos los que tomen hay que sacarles su madre. ¿No? ¿Alguna pregunta, algo? ¿No? Nos vemos la siguiente clase.